En esa línea de menti.com les va a solicitar un código. El mismo es 567482, ¿sí? Conforme vayamos a ir avanzando en la conversación, ustedes van a ir viendo que lo vamos a ir utilizando. De nuevo, simplemente para poder escuchar un poco en qué situación están ustedes, cuál ha sido su experiencia y sobre eso podemos ir avanzando y construyendo, ¿sí? Entonces, si les parece, podemos arrancar. Diversidad en general son básicamente las diferencias que tenemos entre personas, ¿sí? Pueden ir desde género, desde cultura, edad, educación. Sin embargo, muchas veces queda un poco más como enfocada en todas las cosas que podemos ver o tocar, ¿sí? Muchas veces no tomamos en consideración la parte, por ejemplo, como de diversidad de pensamiento y tienden a hacer ciertas exclusiones en términos de trabajar, ¿sí? Naturalmente las personas a la hora de empezar a trabajar o de conectarse con otras personas, lo hacen a partir de la afinidad, ¿sí? Ya sea somos de una misma nacionalidad, tuvimos cierto proceso de aprendizaje similar. Entonces, el detalle de no manejar correctamente la diversidad viene siendo el hecho de que, ¿qué pasa cuando una persona estudia en la misma escuela, se gradúa con las mismas personas, se pone a trabajar con el mismo ambiente también? Básicamente crece en una burbuja que no le permite conectar con el resto de los 7.000 billones de personas que habitamos en el mundo, ¿sí? Entonces, termina siendo contraproducente en términos de experiencias, de conocimiento, porque nos enfocamos solamente en lo que podemos acceder por medio de esta burbuja que les digo que construimos, ¿sí? Entonces, viene siendo importante poder tomar y poder tener esta clase de conversaciones simplemente para ampliar un poco la perspectiva, eventualmente trabajar cierta parte de los sesgos que tuve por el crecimiento o el lugar donde nací, donde crecí. De nuevo, con la intención de poder ampliar mi espectro de ideas, de percepción y sobre eso tener más información a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de pilares de diversidad, hablamos de ciertas poblaciones que por alguna razón se fueron quedando rezagadas en términos de acceder a las mismas condiciones o los mismos beneficios o las mismas oportunidades que otras personas a lo mejor sí tenemos, ¿sí? Hablamos de personas migrantes, hablamos de generaciones, incluso podemos considerar como de más de 50 años, que vienen siendo las personas que hoy por hoy, con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, tienden a ser un poco excluidos con la idea de que no se vayan a adaptar al lugar de trabajo, pensando que como estamos incluyendo una buena cantidad de población millennial en términos de población económicamente activa, no van a lograr sinergias. Sin embargo, como les digo, son temas de conversación porque incluso a la fecha, hoy, más de 5 generaciones estamos trabajando en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, es simplemente llevar a conversación estos temas y estos intereses, ¿sí? Puntualmente a las personas refugiadas que tienen que huir de su país por un tema de persecución, básicamente porque si no, en riesgo está su vida. Entonces, son estas personas que fueron muy preparadas, que tienen experiencia en su lugar de país, de nacimiento. Sin embargo, por esta necesidad de salir de su país tan rápido, eventualmente no pueden recoger los títulos y no tienen cómo apostillarlos. El país donde viven no tiene la capacidad de protegerlos, por eso tienen que huir. Entonces, eh, a su vez, pues, como les mencionaba, esto viene siendo como un aspecto general de todas las poblaciones que hoy por hoy están teniendo esta barrera en términos de conectarse con oportunidades de trabajo significativas o oportunidades que les permita desarrollar su talento al máximo. Hablamos también de la población LGTB+, o las personas con discapacidad, o eventualmente mujeres en posiciones de liderazgo, que también recientemente, de acuerdo al World Economic Forum, al Foro Económico Mundial, a nivel global nos va a tomar más de 99.5 años llegar a un tema de paridad de género. Sí, 6 años mejor que el año pasado, pero aún así, no sé si les parece demasiado tiempo. O, bueno, finalmente, personas privadas de libertad que por alguna mala decisión, por un tema también circunstancial, llegaron a delinquir. Sin embargo, pues con una necesidad de rehacer su vida, de poder mantener de forma honesta y significativa a sus familiares.
Entonces vienen siendo como los pilares en general que tenemos, ¿sí? La idea de poder ejemplificarlos en esta conversación es también entender un poco cuáles de estos pilares son su prioridad o cuáles les interesaría un poco más abordar, porque evidentemente son procesos un poco más profundos, ¿sí? Entonces, quiero que usemos por primera vez el tema de Mentimeter. Ya he visto que varias personas han ido respondiendo. De nuevo, ingresan a menti.com. Sobre eso vamos a ver que nos va a pedir el código que está aquí arriba. 567482. ¿Sí? Voy a dar un espacio para que más personas puedan responder. De nuevo, es menti.com y el código es 567482. Perfecto. Muy bien, vamos viendo que la prioridad son mujeres en posiciones de liderazgo, la parte también generacional, población LGTB+, personas con discapacidad también. Muy bien. La intención de tener esta información es, de nuevo, eventualmente trabajar con el Comité de Inclusión y de Responsabilidad Social de AmSham para que podamos compartir la información más relevante justo de estas poblaciones que les interesa un poco más a la hora de priorizar, ¿sí? No significa que no le vamos a dar espacio a las demás personas, sin embargo, todo inicia estructuradamente de un comienzo específicamente, ¿sí? Muy bien, vamos viendo que, de nuevo, nos inclinamos más por los pilares del lado izquierdo. Seguimos con mujeres, generaciones y personas con discapacidad. De igual forma con población LGTB+. Muy bien. Muchas gracias por las respuestas, los vamos a tomar en cuenta. Si les parece, avanzamos, ¿sí? Ahora, históricamente, la diversidad se ha manejado de varias formas, ¿sí? La forma más extremista y negativa vino siendo el tema de específicamente la exclusión, en donde a las personas con diferentes características simplemente no se les da la bienvenida y no se les valora y no se les reconoce en términos de habilidades, ¿sí? Eh, definitivamente es un error y es un desperdicio de talento en términos de aprovechamiento de ideas y, como les decía, de experiencias de diferentes lugares. Seguidamente hemos visto procesos de segregación en donde simplemente lo que se habilita es una separación. Tenemos muy marcado y lo podemos recordar en términos de apartheid en Sudáfrica o en los 60 el tema de la diferencia de escuelas de personas afrodescendientes y personas blancas en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, es una situación que realmente no implica y no aprovecha, como les mencionaba, el tema del talento, ¿sí? Eh, un tercer paso viene siendo la integración, que bien les da cierta protección y les da cierta, digamos, marco en términos de derechos. La realidad es que no aprovecha de nuevo tampoco el tema de el talento, ni tampoco el tema de las experiencias que las personas tienen. Un ejemplo de esto viene siendo, por ejemplo, los campos de personas refugiadas, que, como les menciono, específicamente sí les da como esta protección y les permite salvar su vida, que es como la prioridad. Sin embargo, no habilita todo el proceso de inclusión que realmente queremos, ¿sí? El último punto viene siendo la inclusión específicamente, que es la razón de esta conversación y la invitación que queremos hacer formal, ¿sí? Queremos hacer que todas las personas tengan y se sientan bienvenidas en el lugar de trabajo, porque cuando uno se siente bienvenido, naturalmente desarrolla su talento, trae su superpoder a la conversación y a la empresa para poder aprovecharlo en ambas vías. Y bueno, es la forma correcta en la que hemos visto se debe manejar el tema del mundo laboral, ¿sí? Entonces, quiero que también volvamos al Menti y sobre eso ustedes me puedan mencionar si reconocen cuál es la diferencia entre la diversidad e inclusión y a cuál de ustedes, de las dos, ustedes les dan un poco más de prioridad.
Muy bien. Inclusiones que les permitan a las personas ser como son, evidentemente, muy bien. De nuevo, la forma de poder continuar es menti.com por medio del código 567482. Excelente, diversidades que hay diferentes tipos, inclusiones que los permitamos integrar, estoy de acuerdo. Inclusión es hacer parte a las personas sin importar las diferencias, correcto. La inclusión es que todos son iguales, intercambiando ideas y trabajando uno a la par del otro, integrar e incluir. Variedad versus integración o participar de esa variedad como todos se sienten cómodos en un mismo entorno. ¿De acuerdo? Dar a las personas la importancia, perdón, darle la oportunidad a esas personas, no importando la diversidad, completamente de acuerdo. Permitir a las personas de diferente género, preferencia y edad, inclusiones que se puedan sentir parte sin importar de dónde vienen, completamente de acuerdo. Diversidad representar a todos los habitantes indistintamente de sus características, inclusión, integrarlos a la compañía. Ambos son igualmente importantes. Estoy de acuerdo, muchas gracias. Es prioritario la inclusión para que se puedan sentir acogidos en el ambiente agradable de trabajo sin discriminar. De acuerdo. Muy bien. Completamente de acuerdo. Excelente. Les quiero mostrar un poco una analogía que usamos normalmente a la hora de conversar justo de esto, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad, en sí misma la diversidad no genera valor si no se utiliza, ¿sí? Si yo no procuro mecanismos o puentes entre las personas con diferentes características y la población, digamos, con mayor características o más homogénea, realmente no voy a poder aprovechar ese talento. Entonces, diversidad lo mencionamos tal cual, como es que te hablen de una fiesta, ¿sí? Te la mencionen. Sin embargo, inclusión es específicamente cuando te invitan a bailar. Entonces, como mencionaban en los comentarios, no significa que una sea menos importante que otra. Evidentemente, sin diversidad yo no puedo hacer procesos de inclusión o aprovechar el tema del talento. Sin embargo, sin inclusión, la diversidad queda como simplemente una fotografía, ¿sí? Entonces, viene siendo la diferencia específica. De alguna forma, una complementa a la otra y la inclusión es específicamente este proceso de asegurar que todos se sientan bienvenidos, ¿sí? Entonces, entendiendo ya más claramente el tema de diversidad e inclusión, les quiero mencionar un poco de un concepto que eventualmente no consideramos a la hora de estar hablando de programas de diversidad o programas de inclusión, que termina siendo muy importante, ¿sí? La interseccionalidad viene siendo tal cual estos, ya sean beneficios u opresiones que tiene una persona dependiendo de las categorías sociales o de las características que tenga, ¿sí? Y es muy importante hablar de esto porque eventualmente podemos hablar de mujeres en posiciones de liderazgo, está bien, pero a la hora de empezar a evaluar el proceso, nos quedamos en una etapa un poco más superficial. Me refiero a que a lo mejor las mujeres son todas de un mismo biotipo, con características muy marcadas, con una formación muy específica de ciertas áreas, con un estrato social específico. Entonces, hay otra mucha cantidad de población que eventualmente se siente o se termina quedando excluida de esas oportunidades de representación, ¿sí? La forma en que me gusta explicarlo y entenderlo un poco mejor es, realmente existe un mismo mundo para todas las personas. Y nos referimos en un ejemplo muy claro que les quiero mostrar, no es el mismo mundo y no es la misma percepción que sufre o que vive un hombre blanco versus una mujer blanca joven, ¿sí? A la mujer blanca joven le podemos incluir todo el tema de, eh, no sé, de vivencias en términos generales de acoso sexual o el tema de que se le cuestiona constantemente su compromiso con la empresa si eventualmente tiene niños o niñas, por ejemplo. Ahora, esta misma situación pasa a la hora en que comparamos a una mujer blanca joven versus una mujer afrodescendiente joven, ¿sí? A las capas que ya la mujer blanca está viviendo en términos de barreras, le sumamos el tema interracial, le sumamos el tema de sesgos en términos de mujeres afrodescendientes o específicamente de la raza.
Entonces son estas capas adicionales o estas barreras adicionales que sufren o que viven ciertas personas simplemente por características adicionales de las que realmente no tienen control. Hablamos de lo mismo, por ejemplo, de una mujer afrodescendiente de más de 50 años y bueno, adicionalmente podemos agregarle a, específicamente para nuestra región que no es tan común, no es lo mismo que vive un mundo, una mujer afrodescendiente de más de 50 años, a donde adicionalmente le agregamos que profesa una religión no tradicional o bien no oficial por el Estado, ¿sí? Entonces, la realidad es que naturalmente, por la situación en la que vivimos y el tema de el formato sistemático que se ha venido desarrollando y todas las características que están implícitas en los sesgos y en la forma en que nos han criado, hacen que realmente el mundo no sea igual para todas las personas. Y ahí es donde específicamente los programas de inclusión, de diversidad, vienen a romper estos estereotipos, muy ligados con, bueno, la intención global de los ODS para el 2030, así que nadie se quede detrás. Entonces, eh, a la hora de poder implementar estos programas no es suficiente solo quedarnos con diversidad e inclusión, tenemos que ir un poco más profundo, ¿sí? Y eso nos lo da la interseccionalidad en términos de hablar de quiero mujeres en posiciones de liderazgo, pero también quiero mujeres en posiciones de liderazgo de más de 50 años y de pueblos, por ejemplo, autóctonos que también tienen una representación muy fuerte, específicamente en Guatemala, por ejemplo. Entonces es eso, poder hablar de números y de expectativas específicas y no quedarnos solamente en hombres, mujeres o en temas un poco más superficiales, ¿sí? Ahora, tenemos que también tomar en cuenta cierta parte de la realidad que vivimos país, ¿sí? Evidentemente el tema de pobreza es muy marcado, es de los países más polarizados en términos de cómo se distribuye la riqueza. Específicamente para el tema del acceso al agua, también tenemos que tomar en cuenta que hoy por hoy, en esta situación de pandemia, la invitación es, o la indicación es, lavémonos las manos todos los días y a cada momento es posible. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Alta Verapaz, en donde el acceso al agua no es tan frecuente, digamos, versus un tema de Ciudad Guatemala, o incluso también el tema de acceso a hospitales, en donde eventualmente poder llegar a un hospital toma más de un par de horas y, bueno, no te da esa oportunidad para poder aplicarte las pruebas en términos de atención de COVID. Hablamos también del trabajo informal, que eventualmente genera cierta inestabilidad, específicamente en términos de poder acceder a seguridad social o poder sostener incluso la seguridad social, el tema de impuestos, que recientemente veíamos SAT publicaba el gap que se puede proyectar para final de este año es más de 7 mil billones perdón, 7 mil millones de quetzales. Eh, el trabajo informal de alguna forma también no permite a las personas acceder a la visibilidad o la trazabilidad de un proceso bancario. ¿Sí? Si yo tengo un trabajo formal, eventualmente al ser despedido puedo acceder al seguro de desempleo, que eventualmente me da cierta estabilidad en estas situaciones, ¿verdad? Eh, también tenemos que tomar en cuenta el tema de que básicamente todo o su mayoría está centralizado en Ciudad de Guatemala. En términos de accesos a servicios generales, no es lo mismo que 100 personas vayamos a 10 puntos diferentes distribuidos en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, para poder ir a comprar alimentos, versus en algún pueblo en donde a lo mejor solo hay 2 puntos de contacto o 2 puntos para poder comprar. El porcentaje o la probabilidad de poder enfermarse por esa densidad hace que sea más riesgoso también, ¿sí? Por último, y evidentemente también el tema de nutrición. Recientemente veía datos de UNICEF, más del 50%, perdón, del 49% de niños de menos de 5 años tienen problemas de nutrición crónica. Evidentemente, a un niño con desnutrición lo pones a estudiar, en este caso también sin acceso al tema digital, difícilmente va a poder concentrarse, va a poder rendir, incluso hasta biológicamente no va a tener las capacidades de desarrollo versus un niño bien alimentado, ¿sí? Entonces son realidades que tenemos que tomar en cuenta en todos los procesos y en los programas de inclusión que vayamos a hacer, porque si no atacamos la base y la raíz realmente no vamos a lograr que los procesos, por más
por más bien intencionados que sean, vayan a ser sostenibles, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta el tema de la realidad y de la interseccionalidad que les mencionaba, les quiero hablar un poco de cómo poder hacer una gestión de la cultura inclusiva, ¿sí? Esta es la fórmula secreta que definimos en términos de cuál es el diagnóstico y cómo poder hacer que la gente se sienta bienvenida. Inicialmente, yo como empresa tengo que asegurarme de que he definido cuáles son los pilares de prioridad para mí, de todos los que veíamos. He definido que tengo los líderes sensibles y conscientes y que realmente creen en términos de inclusión para que una vez eso pase, yo pueda hacer que las personas que vengan a trabajar con nosotros sean ellos mismos, ¿sí? Sean ellos mismos y sepan que no les voy a estar directamente cuestionando el tema de que tengan un tatuaje o un arete, o específicamente que sean de alguna raza en especial o que profesen alguna religión. Eh, este formato de trabajo, primero proactivo desde la empresa, realmente hace que el proceso de inclusión sea sostenible. Si eso no pasa, vamos a tener muchísimos retos al proceso de incluir a una persona con características diferentes y eventualmente pueden jugar en contra, ¿sí? Porque hoy por hoy estamos más claros que el proceso de conexión y de comunicación es mucho más fluido, ¿sí? Ya sean redes sociales, ya sean correos electrónicos, realmente es muy fácil poder comunicarse e informarse, ¿sí? Y una mala experiencia tiende a masificarse de una forma más rápida que una muy buena experiencia. Entonces, la invitación es a que realmente hagamos un proceso de diagnóstico bastante fuerte a nivel interno. Ahora, en términos de la parte de intervención que les mencionaba, para poder hacerlo a nivel cultural, tenemos que definir en qué nos vamos a enfocar y cuáles son los pilares que realmente nos van a interesar, ¿sí? Les voy a mencionar un ejemplo en términos de Manpower Group, cómo lo habilitamos, tomando en cuenta que realmente nuestro negocio se basa en conectar a personas con talento y a empresas que tienen necesidades de ese talento específicamente para desarrollar objetivos de negocio, ¿sí? Entonces, la forma en que nosotros sostenemos nuestro negocio se basó o se basa específicamente en tres pilares. El número uno es ayudar a los jóvenes a entender hacia dónde va el futuro del trabajo, ¿sí? Ya sean en términos de carreras, en términos de dónde pueden buscarlos, cuáles son las habilidades que se están demandando en un futuro y mucho más importante el concepto de learnability, que lo traduzco como esa capacidad de interés de seguir aprendiendo, porque la realidad es que hoy por hoy el futuro de las personas en términos de empleabilidad va a depender más de lo que va a aprender y de su capacidad de seguir conociendo y su interés por investigar versus lo que realmente ya hizo o lo que ya conoce, ¿sí? Entonces ese es el primer pilar. Viene siendo casi que un proceso de cosecha o de siembra para una cosecha en un futuro, ¿sí? Tener profesionales bien ubicados, felices con las carreras que eligieron o para conectar con el tema del empleo que realmente los haga sentir realizados. El segundo pilar es más en realidad a las personas que hoy por hoy ya estamos trabajando. Me refiero a el proceso de adaptabilidad, hoy más que nunca en temas de cuarta revolución industrial, la inteligencia de las cosas, la robotización, hacen que ciertas habilidades básicas se vayan quedando rezagadas y cuando estas personas no incrementan o no perfeccionan o no adquieren nuevas habilidades, básicamente el proceso de poder quedar desempleados es mucho más alto, ¿sí? Entonces, en este proceso lo que hacemos es ayudar a la gente que ya hoy por hoy está trabajando a entender de nuevo hacia dónde va el futuro del mercado laboral y cómo ellos pueden empezar a especializarse para sostener el tema de empleabilidad y seguir siendo atractivos en el empleo. Un ejemplo de esto les puedo decir, por ejemplo, a lo mejor una persona trabaja en el proceso de una maquila, ¿sí? Y al final es la persona que eventualmente empaca la ropa, la sella al vacío y eventualmente la pone en sus cajas para poder ser enviadas. O resulta que en la empresa donde trabaja esa persona directamente hace la inversión de una máquina que responde a ese proceso de empaquetado por 10 personas, ¿sí? Entonces, en el mismo periodo, hace el mismo trabajo que estas 10 personas. Eventualmente va a implicar seguramente un proceso de recolocación y, pues, en algún momento también un proceso de despido, ¿sí?
La forma en que esta persona puede adaptarse y puede seguir siendo empleable es, por ejemplo, capacitarlas en el uso de esa máquina, especializándose en el mantenimiento de la máquina, aprendiendo ciertos cursos generales de mecánica o bien de atención, por ejemplo, robótica o la parte de programación. Con esas habilidades, esa persona puede sostener su empleo, evidentemente va a tener un acceso a una mejor remuneración y bueno, incluso va a ser más atractivo en el mercado en términos de que pueda ser llamado a otra empresa. Entonces, ese formato de ayudar a la gente a mantenerse empleable es muy importante. Y bueno, el último, que es el que estamos hablando hoy, que es específicamente ayudar a las empresas a entender y a poder aprovechar el tema de la diversidad en sus lugares de trabajo. Y lo menciono porque desde Manpower Group tenemos más de 70 años de estar activos y hoy por hoy trabajamos en más de 80 territorios. Entonces, con esta experiencia de trabajar con candidatos, proveedores, como les decía, clientes de diferentes culturas y de diferentes lugares, hemos podido ver que realmente el éxito que hemos podido alcanzar y la sostenibilidad del negocio ha sido por esto, porque nos hemos enfocado un poco más en ayudar a la gente a que se sienta cómoda y a que puede seguir avanzando en su carrera. Entonces, un formato muy similar es importante que todas las empresas lo puedan definir para que la parte de diversidad e inclusión sea una razón de ser y sea parte de su estrategia de negocio. Muy bien. En términos de el proceso que se debe llevar, hemos identificado una hoja de ruta que nos ayuda muchísimo a la hora de poder identificar en qué estatus y en qué lugar están las empresas, ¿sí? Hablamos de, vamos a ver, un segundo. Inicialmente un proceso de diagnóstico, ¿sí? Yo necesito entender qué he hecho anteriormente, qué me ha funcionado, cuáles experiencias he tenido, y eso es básicamente la fotografía inicial que tengo, ¿sí? Ahora, a partir de ahí, tengo que evaluar y entender cuáles son las políticas de diversidad e inclusión, incluso entender si están escritas o no. Partiendo de ese proceso, mezclándolo, como les decía, con los objetivos de negocio, con la visión del CEO, podemos eventualmente formar un comité de diversidad e inclusión que vienen siendo estas personas que naturalmente están interesadas en poder participar y poder apoyar y poder hacer un mundo mejor, ¿sí? Más que nunca estamos viendo que las personas sí les interesa un buen salario, una buena posición, pero también de alguna forma están interesadas en poder hacer cambios en su mundo, en su naturaleza, ya sea por un tema de conciencia para dejar un mejor mundo a sus hijos, a sus sobrinos, o simplemente por un tema de concientización por todo este tema de la hiperconectividad que tenemos, ¿sí? Eh, Formando el comité, hacemos responsables a las personas también de ciertos pilares. Y a mí específicamente me mueve más el pilar, no sé, por ejemplo, de personas refugiadas porque tuve una historia vinculada con un tema de tener que emigrar, o eventualmente me mueve un poco más el tema del LGTB+, porque tengo algún familiar o un hermano que recientemente decidió poder comentarlo. Entonces, dependiendo de esa naturaleza y de esa vivencia que tenemos cada uno, aprovechamos a las personas y les colocamos en esta situación, ¿sí? El comité naturalmente va a pasar a ser un formato casi de microinfluencer, porque si bien yo a lo mejor no estoy completamente informado sobre la parte de personas refugiadas, yo como empresa me encargo de que esta persona pueda tener más acceso a más información, a seminarios, a cursos, eventualmente que pueda vincularse con, con entidades que sean expertas en el área, porque naturalmente, como es de su interés, no va a ser una carga adicional, sino que va a ser una oportunidad para poder brillar, para poder desarrollarse y eventualmente poder comunicar a nivel de empresa cómo y de qué forma se puede empezar a desarrollar un programa mucho más sostenible, ¿sí? De ahí pasamos a la parte de sensibilización que eventualmente implica todo el tema de capacitación desde niveles gerenciales hasta niveles operativos, en donde realmente todas las personas tengan acceso a esta información. Sí, me refiero, por ejemplo, a si hacemos programas de inclusión de personas con discapacidad, que las personas entiendan que si tengo un problema de discapacidad motriz, por ejemplo, no significa que
naturalmente me tienes que ayudar a cruzar la calle, sino que me tienes que pedir permiso para ayudarlo. ¿Me explico? Es todo este proceso de ayudar a la gente a entender que de las buenas intenciones a veces también se pueden hacer como ciertas ofensas o cierto rompimiento, digamos, de eh, eh, este círculo como de seguridad que las personas tienen, ¿sí? Entonces, es muy importante que todas las personas las podamos sensibilizar, tanto en temas de lenguaje, en términos de conceptos también, en temas de sesgos específicamente, y es muy, muy importante. Eh, entonces, viene siendo un proceso bastante fuerte en términos de sensibilización, compartir infografías, poder empapelar parte de las oficinas o envíos de correos masivos con ejemplos para que la gente lo pueda tener mucho más claro, ¿sí? Eh, talleres de psicodrama, que la gente se pueda poner realmente en los pies de las otras personas para entender cuál es la realidad que vive, como les decía, una persona refugiada o que tuvo que venirse de su país, o una persona de un pueblo autóctono que específicamente sufre de malos tratos por un tema de imagen, en fin. Son muchísimos los retos que se pueden desarrollar por medio de un proceso de sensibilización paulatino, ¿sí? Eventualmente el tema de reacción y talento también es muy importante, tanto para el tema reputacional como para el tema de evitar que el primer contacto que tengamos con el mundo exterior esté sesgado, ¿sí? Si una persona en términos de atracción de talento tiene cierta, no sé, resistencia, por ejemplo, a, no sé, un sesgo de belleza, piensa que las personas eh, guapas tienen mayor oportunidad o más inteligencia, que bueno, es parte de los sesgos más comunes, ¿sí? Ayudarle a entender que tiene que profundizar un poco más, cómo poder hacerlo, cuáles preguntas puede hacer, va a ser muy importante para poder seguir recibiendo talento y que el talento desde la primera experiencia tenga una muy buena impresión y quiera realmente quedarse a construir con nosotros, ¿sí? Por último, todo ese paso llega a un proceso de fortalecer la cultura organizacional. Con la cultura ya bien fortalecida, bien desarrollada, podemos incluso empezar a expandir programas o proyectos un poco más específicos por cada población que definimos dentro de nuestros intereses y dentro de nuestra estructura y estrategia de negocio, ¿sí? Entonces viene siendo un ejemplo bien rápido de cuáles son los pasos que podemos seguir. Realmente hay empresas que eventualmente ya tienen un proceso muy avanzado o que eventualmente no tienen todo el proceso tan claro. La intención también es, entendiendo, digamos, el panorama o la hoja de ruta, saber en cuál de estas oportunidades o en cuál de estos, digamos, pasos a ustedes les gustaría recibir más información, ¿sí? Entonces, les quiero pedir que de vuelta volvamos a el Mentimeter. Buenísimo, creo que ya habíamos avanzado. Para que ustedes puedan responder, realmente son opciones múltiples. De nuevo, Mentimeter es menti.com y el código es 567482. La idea de tener esto así de visible es, de nuevo, eventualmente por medio de AmSham, compartirles más información, poder recoordinar seminarios o talleres un poco más vivenciales, en donde ustedes puedan ya desarrollar las habilidades para trabajar en cada uno de los puntos, ¿sí? Muy bien. Creo que en su mayoría estamos como los dos extremos, ¿sí? Desde la parte de diagnóstico hasta la parte ya de fortalecer la cultura. Sin embargo, como les digo, es un proceso sostenible, lleva su plan y su etapa de planificación, pero definitivamente es algo completamente lograble, ¿sí? Voy a dar un espacio más. Excelente. Veamos que la prioridad viene siendo igual diagnóstico y la parte de fortalecer la cultura. Como les digo, son los dos puntos finales, pero con mucho gusto elaboramos y compartimos información para que ustedes la tengan a mano. Ahora,
Ya casi que vamos a entrar como en una etapa final para poder conversar más directamente y poder pues conversar específicamente de preguntas, ¿sí? Las claves para un proceso de inclusión sostenible a nivel de empleo vienen siendo estas 5, sin embargo podemos ampliar, pero la número 1 es que realmente las máximas autoridades realmente apoyen todo el proceso de inclusión, ¿sí? Que hayan visto que es vinculante a sus estrategias, a su negocio y realmente crean en eso, ¿sí? Entonces viene siendo como el sponsor que vamos a tener en todo el programa y en todo el proceso de propuesta que vayamos a hacer. El número 2 es, como les mencionaba, hacer que el tema de gestión de la diversidad e inclusión sea un tema estratégico, que esté vinculado al negocio. De esa forma va a ser mucho más fácil asegurar que sea un proceso sostenible, ¿sí? El número 3 también es importante eh, que no hagamos de la diversidad e inclusión un programa o una gestión específicamente solo de recursos humanos, que es muy frecuente. Eh, es clave que podamos alinear a todas las personas, a todos los jefes, supervisores y a gerentes, para que de alguna forma, como les mencionaba, podamos hacer que el proceso eh, sea sostenible en el tiempo. La parte de sensibilización tiene que ser a todas las partes de la empresa. Eh, Muy frecuentemente nos encargamos solamente de hacerlo como a nivel de la parte operativa y no llegamos a los puntos más altos en donde eventualmente podemos identificar que alguna gerencia tiene algún sesgo muy marcado, no reconocido. Entonces, el trabajo es mucho más profundo y es muy importante poder identificarlo a nivel general. Y por último, el tema de métricas, ¿sí? Lo que no se mide no existe. Entonces es muy importante que yo pueda definir eh, tiempos y eventualmente cuántas personas quiero en posiciones de liderazgo. Me refiero, por ejemplo, en el board o en la parte gerencial, que yo pueda definir que al menos el 50% de la población que quiero tener en posiciones de liderazgo sean mujeres y eventualmente de esas mujeres, de qué poblaciones también quiero también incluir y cuáles son los pilares que quiero que tengan visibilidad específicamente ahí. Por ejemplo, mujeres en posiciones de liderazgo de más de 50 años o mujeres en posiciones de liderazgo de pueblos autóctonos. Entonces, de esa forma vamos a poder definir, de acuerdo a la hoja de ruta también, eh, cómo me está yendo versus las expectativas que yo me había puesto inicialmente, ¿sí? Entonces, esos 5 puntos son realmente claves a la hora de hacer un proceso de inclusión laboral. Suena muy sencillo, pero realmente implica un esfuerzo importante, pero realmente, si les puedo dar un tip, tengamos a bordo, digamos, a las máximas autoridades convencidas y demás, realmente todo el proceso luego termina siendo mucho más fácil, ¿sí? Por último, y más que nada, a lo mejor para estas personas que trabajan en recursos humanos y que no han tenido como los argumentos para poder vender esta clase de proyectos, les quiero dar como 5 recomendaciones para que ustedes puedan tener una buena justificación a la hora de conversar y a la hora de promover los programas que ustedes ya vienen trabajando o los programas que ustedes quieren trabajar, ¿sí? El número 1 y más importante es el rejuvenecimiento de la parte de la población económicamente activa, ¿sí? Si yo amplío el tema de más oportunidades para más personas, eh, naturalmente logro que más personas estén económicamente activas y eso significa que más personas aportan a la seguridad social, aportan al fisco, evidentemente también hacen un proceso de reactivación económica fuerte. Lo menciono porque el mundo naturalmente está envejeciendo, ¿sí? Entonces, en el proceso de envejecer, la tendencia hoy por hoy es no tener tantos hijos y eventualmente eso hace que a un futuro mediano lejano exista un riesgo importante en términos, como les decía, de quién sostiene entonces el tema del régimen de pensiones. Eh, entonces, es un detalle muy importante a la hora de poder empezar a hablar de oportunidades laborales para más personas que naturalmente o a la razón de hoy se han quedado como excluidas, ¿sí? Evidentemente acceder a talentos invisibilizados. Muchas veces no nos damos la oportunidad de poder conectar con personas que tienen una experiencia o un conocimiento muy marcado, simplemente por esta situación de los sesgos que
que tenemos, ¿sí? Entonces, poder acceder a talento que normalmente no tenemos acceso es una super oportunidad. Adicionalmente a que estas personas que han vivido constantemente con esta clase de barreras, cuando tienen una oportunidad son más conscientes, valoran más y evidentemente el proceso de rotación o de brincar, digamos, de trabajo en trabajo es mucho menor versus una persona que no ha tenido que, de alguna forma, pasarla mal o tener que convivir con esta clase de barreras, ¿sí? Entonces, eh, cuando también el tercer punto muy importante, yo logro incorporar nuevas ideas en mi proceso de creatividad o en mi proceso de trabajo, logro identificar formas nuevas de hacer negocios y eso me asegura que yo pueda seguir siendo sostenible en el tiempo, ¿sí? Y un ejemplo muy claro hoy por hoy es el tema de, por ejemplo, tenía un restaurante, eventualmente el restaurante lo tuve que eliminar, pero la cocina la tengo muy amplia. Eh, una idea en su momento fue partir la oficina por horarios y que otro restaurante elimine, digamos, su lugar de trabajo y que entre los dos mantengamos el mismo sitio de trabajo como un tema como de centro de operaciones y reduzcamos los costos, al menos en esta situación de pandemia, ¿sí? Eventualmente puedo volver a considerar, volver a tener un local para mí propio, pero esa clase de ideas o esa clase como de conversaciones realmente surgen de personas que eventualmente lo han tenido que vivir así, ¿sí? A lo mejor a nivel organizacional o a nivel, digamos, de empresa transnacional, esa clase de ideas se van quedando un poco rezagadas porque no tenemos esa necesidad o ese primer eh, approach o primer mundo, digamos, en términos de ideas, pero la intención es eso, poder aprovechar y poder escuchar a todas las personas, hacer que el espacio de trabajo realmente le permita a las personas levantar la mano, decir que no estoy de acuerdo, o les permite incluso, como les decía, traer esos superpoderes al trabajo, porque aprovechando esas ideas realmente es que logramos que implementemos procesos de innovación y podamos salir de crisis específicamente como la que estamos viviendo hoy, ¿sí? Como les decía al inicio, el tema de reputación de marca es muy importante porque de alguna forma cuando salen estas historias en donde, por ejemplo, una cafetería a nivel global muy importante habilitó específicamente un centro de cafetería que es atendido únicamente por señores mayores de edad, o sea, personas de más de 55 años o jubiladas. Eh, es una idea evidentemente muy romántica que mueve muchas fibras y que además está alineada al negocio de ellos. Sí, no significa que el lugar deja de ser funcional, que deja de ser desatendido, incluso tiene muchos beneficios en términos de aprovechar ese carisma o ese, digamos, como eh, esa buena disposición que normalmente también vemos en esta población. Sí, entonces, cuando toda esta información se logra amalgamar y se logra utilizar en provecho también de las personas y de la empresa, realmente vemos procesos en donde los clientes llegan a ser incluso hasta fans de nuestra empresa, ¿sí? O de nuestro negocio. Y cuando tenemos clientes así de fidelizados, es muchísimo más fácil poder seguir sosteniendo el negocio y eventualmente poder dedicarnos a otras ideas, otros proyectos incluso un poco más disruptivos. Por último, si yo tengo un proceso de marca reputacional fuerte, para mí va a ser mucho más fácil atraer personas a trabajar conmigo, ¿sí? Y atraer al mejor talento posible, porque me termina siendo una marca aspiracional y eso hace que, por ejemplo, tenga que reducir o yo pueda reducir mis costos en términos de atracción de talento, ya sea no tener que seguir pagando bases de datos o no tener que subcontratar personal o empresas para reclutar talento, eventualmente no tener que invertir en vallas o en redes y poder usar ese presupuesto, ya sea para un tema de reinversión en nuevas tecnologías o ya sea incluso para profesionalizar o subir el nivel, digamos, de mis líneas de sucesión de trabajo o incluso reducir las brechas que tengan ciertos talentos claves que tengo que aún les falta, no sé, algún proceso como de desarrollo de liderazgo, un tema de inteligencia emocional, o específicamente también aparte de habilidades técnicas, ya sea una certificación, por ejemplo.
Entonces, eso vienen siendo 5 beneficios que podemos usar y que podemos argumentar a la hora de defender un proceso o un proyecto de inclusión y diversidad. Realmente es un proceso de inversión que a un mediano o largo plazo ustedes van a poder ver, tiene muchísimos beneficios. Eh, de nuevo, ya para ir cerrando un poco y para poder entrar a las conversaciones, quiero que también veamos que de estas crisis y de estas circunstancias, muchos modelos de negocio se han derivado, ¿sí? Hablamos de una Nueva Zelanda en donde por más de 100 días no tuvieron contagio de COVID reactivado. Específicamente estas 7 personas que quiero que vean acá, 7 mujeres poderosas que toman decisiones, han llevado a que sean de los países más eficientes a la hora de manejar la situación de crisis, ¿sí? Y normalmente se ha dicho que o las mujeres no saben o no pueden tomar decisiones, o les cuesta un poco más, o la realidad es que la diferencia es las decisiones que estas mujeres han tomado han sido un poco más enfocadas en las personas, en que las personas puedan sentirse bien, puedan sentirse seguras. Las otras decisiones, naturalmente por medio de los hombres, han sido un poco más enfocadas en los negocios. Y bueno, hoy por hoy podemos ver 2 ejemplos claros en América Latina, perdón, en América en general, específicamente Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos, que bueno, tienen incluso los procesos o los números de tasa de mortalidad mucho más altos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo muy puntual de cómo empezar a hablar de procesos de liderazgo que no son tradicionales hacen que el impacto en los negocios, el impacto en los países sea mucho más positivo, ¿sí? Entonces, una invitación también a que podamos volver a reevaluar el tema de cómo estamos liderando nuestros equipos. Las crisis realmente lo que traen son conversaciones que se han venido quedando rezagadas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de balance de vida-trabajo. Estamos, creo que todos muy claros del tema de la ansiedad a nivel de vehículos en Guatemala. Yo tengo en mi equipo personas que se demoraban 2, 3 horas para llegar a la oficina temprano y de vuelta era el mismo proceso. Hoy por hoy, con el formato de trabajo digital y el tema de trabajo desde la casa, son horas que pueden aprovechar en la crianza de sus hijos, en labores reproductivas de la casa, en hacer que el balance sea mucho más claro. Y bueno, evidentemente termina siendo algo muy importante en términos de que las personas se sientan bien, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, una invitación a que pasemos a revisar esos modelos, pasar de hablar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde a procesos en donde nuestro equipo está empoderado, puede tomar decisiones y puede tomar riesgos y se sienta respaldado por nosotros, ¿sí? Eh, Otro detalle importante viene siendo específicamente en la situación en la que estamos, en la que todos los días tenemos que usar la careta cuando salimos o la mascarilla. Pasaba que mucha población que tenía problemas, por ejemplo, en términos de escucha o de habla, alguna discapacidad, básicamente quedaban sesgadas y quedaban excluidas del mundo, ¿sí? Entonces, este ejemplo que pongo aquí a la derecha es un ejemplo muy básico y claro de una invitación también a que sigamos construyendo mundos más incluyentes, ¿sí? Incluso aún en tiempos de crisis. Este plástico transparente que permite leer los labios, básicamente es el puente de nuevo a que las personas con discapacidad auditiva puedan volver a conectar con el mundo, ¿sí? Entonces, eh, tal cual como una mascarilla con ventanilla funciona, podemos encontrar esta clase de soluciones a la hora de trabajar y a la hora de desarrollar nuestras estrategias de reactivación económica, ¿sí? De nuevo, para ir concluyendo, les quiero invitar a que puedan ingresar a manpowergroup.com.mx. Aprovechando, como les decía, la huella que tenemos en diferentes países, hemos hecho varios estudios desde mujeres en posiciones de liderazgo o 7 pasos para poder lograrlo, a qué es lo que buscan las personas hoy por hoy a la hora de conectarse con el trabajo y los 2 estudios más recientes que hemos hecho en términos de ayudar a las empresas con buenas prácticas a entender cómo reactivar de forma ordenada el proceso de la reactivación económica y bueno, finalmente lo más importante, que realmente el proceso de la reactivación va a depender de cómo hagamos sentir a las personas bienvenidas y cómo las hagamos sentir seguras, ¿sí? Entonces, son estudios completamente gratuitos que ustedes pueden descargar y leer.
De igual forma, si quisieran discutir o conversarlos, con mucho gusto estamos a disposición. Eh, y de nuevo, realmente la intención es que veamos personas con talento en donde las demás personas vean barreras, que podamos asegurar que las personas puedan traer, como les digo, ese superpoder al trabajo y que nosotros también lo podamos aprovechar en beneficio del negocio, ¿sí? Entonces, es la forma más lógica de poder aprovechar el talento y además es la forma correcta de poder cambiar el mundo, ¿sí? Entonces, de mi parte era lo que tenía preparado para compartirles hoy. De nuevo, mi nombre es Andrés Soto. Ahí está en línea mi correo electrónico para que podamos conversar y yo habilito el espacio para que podamos tener preguntas o algún comentario o si quieren que volvamos a alguna de las filminas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Andrés. En efecto, estamos entonces abiertos. Voy a, pues, como tú bien lo indicas, que nos pongan sus consultas en el chat. Buenísimo. Gracias, Carlos. Vamos a ver. ¿Cómo guarda el equilibrio? Me pregunta Mauricio Cordón. Entre la meritocracia y objetivos de tener diversidad en la empresa, porcentaje de personas mayores de 55 años, porcentaje de mujeres, personas con discapacidad, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Eventualmente, Mauricio, la intención no es simplemente llenar un cupo con una de estas personas con estas características solo porque tengamos que tenerlo, ¿no? La idea es que en el proceso de atracción de talento yo pueda asegurar que la mayor cantidad de personas puedan incluirse en este proceso. Y eventualmente lo que hacemos es considerar o incluir a las personas directamente en el proceso para que participen en la actividad o en el proceso de atracción de talento o en el que yo tenga definido, ¿sí? Ahora, si yo específicamente quiero traer talento con estas características, una forma en la que lo pueda hacer es jonteando o reclutando de una empresa en especial, en donde, por ejemplo, yo ya identifiqué que eh, los Patitos S.A. tienen de directora una mujer de más de 55 años, que además de eso es afrodescendiente, entonces simplemente es invitar a ella a participar en nuestros procesos de desarrollo, ¿sí? Eh, la intención es que podamos contar con el mejor talento disponible en el mercado. Y para poder lograr eso, yo tengo que trabajar internamente para que mi empresa también sea la mejor en términos de oportunidades y de beneficios que pueda ofrecer directamente a las personas, ¿sí? Entonces, algo interesante en estos procesos es, hoy por hoy las personas están un poco más conscientes de preguntar, ¿sí? Y de pedir y de entender porque anteriormente la forma en que se manejaba el tema de recursos de atracción era desde la empresa, yo te puedo ofrecer esto, si te funciona vamos, si no, chao, ¿no? Hoy por hoy las personas tienen más claridad de que tienen también un poder de decisión y bueno, eventualmente lo hemos visto en otros estudios en donde actualmente el más del 54% de las empresas les está costando encontrar el talento con las capacidades y las habilidades que necesitan. Entonces, proyectos como estos o programas como estos sostenibles hacen que sea mucho más fácil atraer ese talento y tenerlo a disposición. Pero respondiendo a tu pregunta, no es un tema solamente como de colocar a una persona, sino también un proceso de aplicación de pruebas psicométricas, entrevistas directamente o procesos de assessment para que definitivamente definamos que estas personas con estas características también pudieron participar, se sintieron bienvenidas y deciden venir a apoyar las estrategias de negocio que tenemos. Vamos a ver. Con gusto, Mauricio. Gracias a vos por la pregunta. ¿Cuál cree es la mejor estrategia para fomentar la inclusión de la oficina? Funciona, perfecto. Mira, Débora, lo más importante es
contratar a gente con un buen corazón, ¿sí? Por más romántico, por más idealista que suene, si yo contrato a gente buena que eventualmente cree en los valores de la empresa, que sus valores personales también se mezclan con los valores de la empresa y que no va a generar un conflicto, es como la mejor manera, ¿sí? Ahora, tengo que iniciar desde una fotografía, ¿sí? Lo más importante para poder iniciar con un proceso es entender qué se ha hecho, cuál ha sido el histórico, qué resultados ha tenido, y eso se logra con un proceso de diagnóstico, ¿sí? Como te digo, para mí es casi que tomarse una fotografía. Si eventualmente alguien ha estado en un proceso como de pérdida de peso, es como tomarse la fotografía al inicio antes de empezar la dieta y el ejercicio y seguir tomando fotografías cada mes, cada 2 meses, para ir viendo el avance y el progreso, ¿sí? Entonces, desde un diagnóstico inicial, yo voy a poder entender eh, en dónde estamos. Y a partir de ahí, yo voy a poder ir, como les decía, ir desarrollando la hoja de ruta que implique, bueno, ya sabiendo en dónde estoy y qué se ha hecho, voy a definir cuáles pilares de diversidad se mezclan bien con mi empresa, con mis objetivos de negocio, y voy a empezar a fomentarlo, digamos, a nivel directivo. Teniendo el apoyo de un proceso de directores o un sponsor ya claro, voy a empezar a formar el tema del comité y así avanzamos a temas de capacitación, de sensibilización. Si yo no tengo las capacidades hoy por hoy del conocimiento, es válido levantar la mano, es válido apoyarse en otras empresas que de alguna forma tienen más experiencia, en AmSham directamente para poder tener también como el acceso a buenas prácticas de otras empresas que a lo mejor ya tienen 1 o 2 pasos más avanzados. Entonces es un tema simplemente de aprovechar los recursos, pero definitivamente la mejor estrategia es conectemos con personas sensibles al tema, eh, y empecemos a hacer un diagnóstico para que estas personas logren que más personas se sientan bienvenidas, que todos tengamos conciencia de que en mayor o menor medida tenemos sesgos, ¿sí? Lo importante es reconocer mi sesgo a la hora de tomar decisiones, porque si yo sé que naturalmente me voy a sesgar más por, no sé, algunas personas que tengan alguna característica, por ejemplo, me voy a sesgar más por gente que estudió en una universidad y se graduó de una universidad. Yo, como líder, eventualmente sabiendo que ese sesgo lo tengo, lo que voy a hacer es procurar naturalmente imitar más currícula de otras universidades también para que yo pueda tomar buenas decisiones, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo en todos los otros conceptos y en todos los otros sesgos posibles. Un buen líder se encarga de que sus sesgos sean reconocidos, los va a tener en el top de la mesa y va a obligarse a poder tener más ideas, más acceso, más información, porque conforme lo logre, va a tener muchísimo mejor panorama a la hora de poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, es muy importante, como te digo, poder habilitarlo por ahí. Esta sería mi recomendación en términos de cómo poder abordándolo. Muy bien, Bueno, creo que no tengo más preguntas, sí. muchísimas gracias de verdad por esta excelente plática y tan enriquecedores conocimientos que nos dejas. Definitivamente creo que ya no tenemos más consultas, ¿Mm? pero no quisiera terminar el día sin de verdad darte las gracias por todo esto. A nuestra audiencia, gracias también por participar. Quedamos a las órdenes. No sé si tú quieres decir algo más antes de cerrar. Sí, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, también por conectarse sabiendo que venimos de un feriado. Estoy seguro que están con varios pendientes a mano, pero venir a conectarse y venir a conversar en términos de estos temas que son tan relevantes, habla muy bien también de la intención y de la calidad que ustedes tienen como profesionales y también como enfoque a nivel de empresa. Desde Manpower Group, desde Ancham, queremos abrir la plataforma de información para poder apoyarlos y acompañarlos con muchísimo gusto. Y de nuevo, gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Gracias, Andrés, y gracias a todos por sumarse.
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en YouTube, en donde van a poder ver la información de todos nuestros eventos. La próxima semana tenemos un evento sobre los retos de compliance. Los invitamos, va a estar muy interesante. Y Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por esta charla y nos vemos en una próxima. Listo, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Bye.